carcelera de mi corazón, tú serás las cadenas y yo la prisión. Serás las cadenas y yo la prisión. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas las penas vienen y van. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, que sí, ay, que no, canariera de mi corazón. Ay, linda canaria. Y ahora sí, de a poquito nos vamos reencontrando, empiezan a prender algunos las cámaras del otro lado. Qué placer, qué alegría empezar a ver sonrisas desde muchos lados en el mundo, en muchos rincones del planeta. De a poco la comunidad del CIDIC-CEF empieza a saludarse en este 2023. Y lo primero que les tengo que pedir es que por favor me cuenten desde dónde nos están viendo. Tengo muchos amigos acá en Buenos Aires, tengo también amigos que veo que están en Brasil, veo que están también en Uruguay, así que cuéntenos desde dónde nos están acompañando en el día de hoy y sean todos muy, pero muy bienvenidos, como dije antes, al primer encuentro del 2023. No tardamos ni 3 meses, que ya volvimos a estar juntos. A muchos, tengo que confesar, los extraño esas charlas previas que se van generando antes de que arranque cada una de las actividades del CIDIC-CEF, así que me da alegría que vuelva el motor de cada semana, como lo es el CIDIC-CEF. Bienvenidos todos, y hoy en un evento por demás especial, donde vamos a contar con la presencia del embajador de Bulgaria en Argentina, Stoyan Mikhailov, a quien quiero darle la bienvenida en la tarde de hoy aquí en Buenos Aires, y también darle la bienvenida al especialista en Shoah y educador Mario Sinai, quien nos acompaña desde Israel, siendo ya las 11 casi y 10 de la noche, ¿no, Mario? Ahí me dice que sí con la cabeza. Casi 11 y 10 de la noche, un agradecimiento como siempre muy especial para Mario, incondicional, cada vez que lo llamamos con el CIDIC-CEF, él está ahí, así que un placer tenerlos hoy aquí a ambos dos para una tarde donde estaremos hablando del 80 aniversario de la milagrosa salvación de los judíos búlgaros. Un tema que me atrapó. Ya empecé a tomar ahí algunas notas, estuvieron hablando de cifras, de acciones, de países, así que créanme que el encuentro de hoy va a estar muy, pero muy interesante. Como es de costumbre, en cada encuentro que tenemos con el CIDIC-CEF, queremos agradecerles a las entidades que nos están acompañando en cada una de las actividades que hacemos, y hoy queremos agradecerle a la Fundación Memoria del Holocausto de Buenos Aires, la Comunidad Israelita Sefaradí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, Centro Cultural Sefaradí de Montevideo, la Sociedad de Beneficencia Israelita Sefaradí del Perú, la Comunidad Hebrea Sefardí de Bogotá, FESELA, Federación de Entidades Sefardíes de Latinoamérica, FESERA, Federación de Entidades Sefardíes de la República Argentina, la Comunidad Betel desde Argentina, Tzavta también, y a la Comunidad Marroquí Asilva de Buenos Aires. A todos ellos, muchísimas gracias, como siempre, por estar acompañándonos. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida al presidente del CIDIC-CEF, a Mario Cohen, que tiene unas palabras para con nosotros. Y yo quiero hacer una pregunta antes de que empiece a hablar Mario, que no va para Mario, sino para el embajador. El embajador no solamente es embajador para con Argentina, sino que tiene concurrencia con otros países, tengo entendido, así que quiero que también nos cuente hacia qué países va a estar hablando, además de Argentina. Mario, querido, adelante, un gusto verte, feliz 2023. Bueno, buenas tardes a todos los que nos siguen desde América Latina, buenas noches a los que nos siguen desde Europa, siempre es un placer, como ya son 3 años que estamos en estos contactos de amigos
y estamos haciendo una comunidad internacional de estudio, de investigación, de conocimientos. Y bueno, bienvenidos todos, Baruch Haba, bienvenidos. En nombre del CICSEF y todas las instituciones de América Latina y FECELA que nos acompañan, les agradecemos la presencia a todos ustedes. Y un agradecimiento especial a los miembros del CICSEF que colaboran para que todo esto se pueda hacer en tiempo y forma, y tratamos de que sean siempre los temas más importantes, más significativos que se encuentran en estos temas, en estas circunstancias. Así que hoy es una tarde de excepción, de lujo, de lujo. Tendremos nada menos que al doctor Mario Sinaí de Israel. Yo lo digo, lo dice Mario Eduardo Cohen, esto para mí es una de las personalidades, es uno de los estudiosos del tema de la Shoah en español, que yo lo considero el número 1 en el mundo. Eso es una apreciación mía y espero y seguramente que tiene fundamento. Les recuerdo que Mario es argentino y a los 15 años hizo Aliyá a Israel y se especializó en temas de educación y en temas de Shoah, y llegó a tener, por ejemplo, un PhD en educación, en la especialidad justamente de Shoah y pedagogía visual en la Atlantic International University de Estados Unidos. Es expositor internacional de estos temas. Nos está contando que justamente la semana próxima va a llevar gente de México a Bulgaria para estudiar todos estos temas. Es escritor, escribió 15 libros dedicados al tema de la Shoah. Nosotros es un altísimo honor que Mario nos acompañe. Y más en un tema, como veremos, un tema súper interesante, desconocido y aleccionador. Por otro lado, tenemos a nuestro querido amigo Stoyan Mikhailov, que es, embajador de Bulgaria en la Argentina. Con él hemos estado ya hace unos años trabajando estos temas, cuando estuvo por primera vez en Buenos Aires. Es un gran amigo, un estudioso, tiene másters en estudios europeos, máster en temas internacionales. Lo más importante es que nos quiere colaborar, siempre ha colaborado con nosotros, con el CICSEF, por eso le agradecemos. En síntesis, vamos a estar una noche de súper lujo. Primero le vamos a dar la palabra al embajador y luego al doctor Mario Sinaí. Les digo que el tema que vamos a tratar ahora, que es la salvación de casi 50.000 judíos por la acción de la sociedad civil y de las autoridades eclesiásticas y de gobierno, es un tema único en su tamaño y su importancia dentro de la Shoah. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué hubiera pasado en otros países si la gente, si la sociedad civil, las iglesias y las autoridades se hubieran puesto al ejército nazi? Yo creo que la dimensión de la tragedia de la Shoah se hubiera reducido notoriamente. Ese es mi modesto punto de vista. Entonces le damos primero la palabra a nuestro querido amigo Stoyan. Sos un gran amigo, gracias por colaborar con nosotros, gracias. Te pido que te desmutees. Stoyan, adelante. Hola Mario, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes. Solamente para continuar algo de la presentación, tengo la concurrencia para Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, junto con Argentina. Es un gran privilegio para mí poder estar acá en Argentina. Y sí, tú lo mencionaste, hemos trabajado juntos. Esto fue una parte de mi positiva experiencia de este país, siempre abierto a algo nuevo.
Entonces hemos trabajado contigo justo sobre el tema del rescate de los judíos búlgaros. Sí, es un tema muy poco conocido, prácticamente desconocido en Argentina, donde vive una comunidad muy importante judía como número, como nivel de integración, y por eso creo que es muy importante hablar sobre este tema para que se conozca. También agradezco mucho a Dr. Sinay por ocuparse de este tema, porque, como dije, no se conoce bien y es muy importante que los especialistas se ocupen de este tema. Agradezco a todas señoras y señores que nos acompañan ahora, porque sí, el evento es muy significativo, muy importante. Hablamos del 80º aniversario del rescate de los judíos búlgaros del Holocausto. Según mi opinión muy modesta, el tema merece la atención por al menos dos razones principales. Por un lado, se está preservando la memoria de los millones de víctimas de la brutal maquinaria fascista que actuaba en nombre de una idea absurda. La máquina de Hitler no solo declaró a una parte de la humanidad inferior a la otra, sino que comenzó a masacrarla sistemáticamente en una escala aterradora y con una precisión terrible. Por otro lado, la historia del rescate de los judíos búlgaros muestra que, como Mario mencionó, y es también mi opinión, que incluso ante las amenazas más siniestras, existe una posibilidad de sobrevivir cuando la resistencia está unida, cuando todos nos ponemos de pie y decimos, no, basta. Bulgaria logró salvar a todos sus ciudadanos judíos, 48,000, a pesar de que el país era aliado de la Alemania de Hitler en aquel momento. Además, considero el rescate de los judíos búlgaros como un fenómeno que contiene la fórmula para prevenir y disuadir perversiones monstruosas como el Holocausto. Desafortunadamente, hoy día temas como la radicalización, el nacionalismo extremo, el discurso de odio, la limpieza étnica y el antisemitismo siguen siendo relevantes. Y las tensiones sociales en condiciones de crisis se agudizan aún más. Y en el mundo moderno hoy día vemos que abundan las crisis. En solo 2 días cumpliremos un año desde la invasión rusa de Ucrania. Una guerra que nadie creía posible, pero es un hecho. Y para evitar que se repitan los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, estoy convencido, debemos conocer la historia. Y por la misma razón, precisamente en este contexto moderno, el rescate de los judíos búlgaros es una lección importante que no solo debe recordarse, sino también estudiarse en detalle. Y creo que la principal lección tiene que ver con el papel y la fuerza de la sociedad civil búlgara, que no solo no aceptó el concepto absurdo de Hitler de que los judíos eran una raza inferior, sino que también se opuso categórica y eficazmente a los intentos de discriminar, aislar y posteriormente exterminar físicamente a los judíos. En un informe enviado a Berlín el 7 de junio de 1943, el embajador alemán en Bulgaria, Beckerle, escribió sobre las posibilidades de las autoridades búlgaras, analizando estas posibilidades de llevar a cabo la deportación de los judíos búlgaros. Y él precisó: hay que tener en cuenta la mentalidad del pueblo búlgaro, que ideológicamente es poco instruido, a diferencia de nuestro pueblo. Habiendo crecido junto con armenios, griegos y gitanos, el búlgaro no puede reconocer los defectos de los judíos que justifican la adopción de medidas especiales contra ellos. Estas fueron las palabras del embajador alemán en aquel momento. Y a fines de 1940, cuando bajo la presión de Alemania el gobierno búlgaro presentó el proyecto de la primera ley antisemita, la así llamada Ley de Defensa de la Nación, para ser tratada en el Parlamento, la sociedad civil en Bulgaria, representada por personas de todos los estratos sociales, de diferentes carreras profesionales, edades y regiones de Bulgaria, reaccionaron de manera activa y espontánea
con un fuerte rechazo y protesta. Y en otro reporte suyo, de noviembre de 1942, la Embajada de Alemania escribió lo siguiente: las masas en Bulgaria son completamente inconscientes de que deben participar activamente en el aislamiento de los judíos. De hecho, escriben, en los primeros días los judíos no se sentían muy cómodos usando sus insignias. Sin embargo, la población búlgara equivocada expresa tanta simpatía hacia los judíos que ahora los judíos se sienten orgullosos de llevar la insignia. Esto me halaga. Considero este reporte muy importante porque describe la mentalidad del pueblo búlgaro en aquel momento. Y hablando del rescate de los judíos búlgaros, quisiera destacar otro factor muy importante como parte de esta sociedad civil. Esto es la Iglesia Ortodoxa Búlgara, que también se opuso categóricamente a los primeros intentos desde el primer momento de promover una política antisemita de parte del gobierno y del Parlamento en Bulgaria. Otra vez la Embajada de Alemania se mostró indignada que el arzobispo de Sofía había destacado en su misa del 27 de septiembre de 1942 que la gente no tiene derecho a torturar y perseguir a los judíos. Así que la Iglesia búlgara desde el primer momento era muy activa en esta lucha contra la política antisemita. Tenía una postura activa, tratando de modificar, de empujar. Por ejemplo, después de algunas protestas masivas en mayo de 1943, en las que más de 400 personas fueron detenidas, creo que la mitad fueron judíos, el rabino se refugió en la casa del obispo de Sofía, lo que con doctor Sinai hablamos sobre que no importa qué tipo de profesión tienes, qué tipo de fe tienes, si quieres ayudar, lo haces. Y también había resistencia a la política antisemita en las filas de los parlamentarios búlgaros, tanto desde la oposición como entre los diputados oficialistas. De hecho, inicialmente la mayoría, así creen los historiadores, votó a favor de las medidas antisemitas no por convicción, sino porque estaban convencidos de que esta ley no se iba a implementar literalmente, que solo fue un movimiento estratégico ante los alemanes. Según los historiadores, el hecho es que la legislación antisemita se adoptó en Bulgaria relativamente tarde y los investigadores la califican como relativamente menos restrictiva y menos dura en comparación con las leyes en otras partes de Europa. Pero sí, esta legislación estaba, no se puede negar el hecho. También había solidaridad con los judíos en la administración estatal, es decir, dentro del gobierno. Por ejemplo, los registros históricos muestran que durante la Segunda Guerra Mundial, el Estado búlgaro facilitaba el tránsito de judíos de Europa Central a Oriental que huían del terror nazi. Las embajadas y los consulados de Bulgaria, según la estadística, emitieron alrededor de 15.000 visas de tránsito a judíos que huían de otros países. Esto lo menciono porque si alguien lee los hechos va a ver que el gobierno cooperaba con los hitleristas. No era un gobierno pasivo, pero aún así, dentro de esta cooperación, había permitido algunas debilidades que permitieron y facilitaban el rescate de judíos que pasaban a través del país escapando. Al mismo tiempo, poco a poco, como crecía el descontento en el poder legislativo con la política antisemita, en 1942, el gobierno se vio obligado a orientarse hacia una política independiente del Parlamento, clandestina, y empezó a preparar en secreto la deportación de los judíos búlgaros, pero la verdad es que lo hacía bajo una presión muy fuerte de parte alemana. Solo quiero destacar que en Bulgaria había llegado el funcionario destacado de los nazistas que logró la deportación de los judíos franceses. Sin embargo,
los planes no pasaron desapercibidos, justo porque toda la sociedad estaba observando y luchando contra los procesos, así que captaron lo que estaba pasando, y con una reacción relámpago, los ciudadanos búlgaros, la iglesia búlgara y los parlamentarios búlgaros lograron bloquear la deportación de los ciudadanos búlgaros judíos. Y en toda la historia el papel del rey búlgaro también es importante y es interesante, aunque no completamente aclarado este rol por los historiadores. En Bulgaria puedo decir que sigue una discusión hasta qué punto participó, cooperó con los hitleristas. El hecho es que durante la guerra el rey Boris III tuvo 7 reuniones con Hitler. Cada vez en la agenda eran 2 temas con los cuales Bulgaria no cumplía: el envío de tropas búlgaras al frente ruso y la deportación de los judíos búlgaros. Y algo curioso, después de la última reunión del rey con Hitler, poco después, justo después de esta reunión donde le informó que no iba a haber deportación, el rey murió inesperadamente. La historia todavía está aclarando, tratando de aclarar cómo y por qué. Por ejemplo, el archivo secreto de Alemania contiene algunos comentarios que la cita es: el rechazo de la deportación vino del más alto nivel. El más alto nivel fue el rey. También no podemos decir si actuó bajo la presión de la sociedad civil en Bulgaria o también compartía esta convicción, pero él tenía el poder para influir en este proceso de forma decisiva. Y sin entrar más en detalles, en resumen, quisiera enfatizar nuevamente que, y por eso dije todo eso, que salvar a los judíos búlgaros de una muerte segura fue un acto colectivo de la sociedad civil búlgara. Por eso, la conmemoración del 80º aniversario del rescate de los judíos búlgaros durante la Segunda Guerra Mundial es un acto de rendir homenaje al coraje y la integridad moral de los políticos, administradores, funcionarios, clérigos, intelectuales y ciudadanos búlgaros que lo hicieron posible. Este acto de valentía y solidaridad en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial es una gran fuente de orgullo nacional para todos los búlgaros, porque, como lo dije, ni un solo judío búlgaro fue deportado a los campos del exterminio nazi o asesinado en Bulgaria debido a su religión o etnia. Todos los 48.000 personas, ciudadanos judíos búlgaros, sobrevivieron. Y algo interesante, de hecho, Bulgaria es el único país de Europa continental en el que la comunidad judía creció de forma natural, por nacimiento, no por inmigración, durante la Segunda Guerra Mundial. Así que el rescate de los judíos búlgaros es un ejemplo poderoso, positivo, que debe inspirar nuestros esfuerzos para luchar contra las manifestaciones incluso modernas del antisemitismo. Y creo que sí fue posible para nuestros antepasados salvar a sus compatriotas judíos en uno de los periodos más oscuros, ante una máquina perfecta de destruir y matar. Creo que también debería ser posible para nosotros combatir con éxito el antisemitismo hoy día. Por eso, otra vez, muchísimas gracias por prestar atención a este hecho histórico, por trabajarlo, por estudiarlo, para encontrar la fórmula que probablemente durante la Segunda Guerra la mayoría de los países, nosotros incluso, como se ve, algo perdimos en el camino y no logramos salvar millones de gente. Muchísimas gracias. No sé si estás viendo que mucha gente está aplaudiendo tu presentación. Muchas gracias por tus palabras. Sinai ya puede empezar a compartir pantalla para comenzar con su alocución. Y le agradecemos, como recién lo hizo Mario, al embajador que se nos queda en el Zoom, así que las preguntas que vayan surgiendo, luego al final va a haber un espacio para poder hacerlas y poder responderlas. Así que, Mario, desde Israel, adelante, todo tuyo.
¿Se ve en pantalla lo que estoy proyectando? Se ve perfecto. Muy bien, entonces yo voy a retomar de donde terminó el embajador. Para hacer un poquitito de orden, quisiera comenzar diciendo que el 10 de marzo, o sea, dentro de 2 semanas y media, se conmemora, como se dijo, el 80º aniversario del rescate y la salvación de los judíos de Bulgaria. Y por eso estamos haciendo en estos momentos esta presentación. Si tuviese que ir directamente al final o hacerlo en un minuto, pues diría, sin entrar ahora en las discusiones de los números, habían aproximadamente 49.000 judíos en Bulgaria antes del periodo de entreguerras y había 49.000 judíos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, Bulgaria rescató, salvó a sus judíos. Y por eso hablamos de coraje, valentía y solidaridad del pueblo búlgaro. Quisiera empezar un poquitito, yo sobre eso escribí un libro, este es el libro, ahí lo tienen frente a ustedes, Caminos, Memorias y Raíces Judías en Bulgaria, Memorias del pasado judío en Bulgaria. Quisiera entrar en un contexto histórico cortito para que podamos entender qué fue lo que pasó. Bulgaria es una tierra antigua, fundada por primera vez en el año 681 de la era cristiana, pero el Estado moderno se remota al 1878, cuando Bulgaria obtuvo la independencia como resultado de una guerra imperial ruso-otomana. El 3 de marzo de 1878 se firmó el Tratado de Stefano, que fue un armisticio entre Rusia y el Imperio Otomano. El tratado otorgó a Bulgaria grandes territorios poblados principalmente por búlgaros, incluyendo la Tracia del Egeo, la que ahora es la República de Yugoslavia de Macedonia, y parte del sur de Serbia. El Tratado de San Stefano se percibe como la cúspide de la lucha búlgara por la independencia nacional, y por eso el 3 de marzo se celebra el Día Nacional de la República de Bulgaria. El Principado de Bulgaria y Rumelia Oriental se unieron en 1885 y en 1908 el príncipe Fernando de Bulgaria declaró unilateralmente la independencia total del Imperio Otomano y se convierte en rey de Bulgaria. En 1912 y 1913, Bulgaria lucha en 2 guerras en los Balcanes. En la primera guerra de los Balcanes, Bulgaria, Grecia, Serbia y Montenegro se opusieron a los otomanos. Bulgaria hizo importantes conquistas territoriales, pero no logró tomar a Macedonia. En la Segunda Guerra de los Balcanes, Grecia, Serbia, Rumania y el Imperio Otomano lucharon contra Bulgaria. Y como resultado, Bulgaria perdió la mayoría de estas tierras que había conquistado, incluyendo el sur de Dobrucha, pero conservó parte de la Tracia de Grecia. Está considerada como la primera catástrofe nacional de Bulgaria. En 1515 a 1518, Bulgaria entró en la Primera Guerra Mundial al lado de Alemania, principalmente con la esperanza de recuperar a Macedonia. Fue un completo desastre para Bulgaria y terminó siendo la segunda catástrofe nacional, y el rey Fernando abdicó y abandonó el país. Al fin de la guerra, de la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial, en 1919, el tratado humilló a Bulgaria. Macedonia, Tracia y Pirot de Serbia y los Dusas se perdieron. Se ordenó la desmilitarización de Bulgaria y tuvo que pagar fuertes reparaciones económicas. Además, el tratado garantizaba los derechos de las minorías nacionales en Bulgaria, incluyendo a los judíos. O sea, este va a ser gran parte del motivo por el cual Bulgaria se va a asociar con Alemania para volver a recibir esos territorios. Durante el periodo de entreguerras, Bulgaria se estaba volviendo cada vez más dependiente económicamente de Alemania. Muchos búlgaros estaban entusiasmados con el ascenso de Hitler al poder. El gobierno se preparó para una alianza con Alemania nazi, principalmente debido a sus esperanzas, como dije, de recuperar a Macedonia, a Tracia y a Dobrucha y las tierras lejanas occidentales. Eso es para que haya un contexto histórico general. Y ahora, esos son los territorios que se perdieron de Bulgaria, que los estamos viendo acá en rojo. Y quiero hablar un poco de la presencia de los judíos. Estamos hablando de una comunidad sefaradí, de los judíos sefaradíes de Bulgaria. La presencia de Bulgaria, como vemos aquí en esta diapositiva, ya cuenta del siglo III. Vemos una menorá encontrada en la sinagoga de Plovdiv, en Bulgaria. En el periodo
entre guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Bulgaria contaba con 34 comunidades judías a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y uno de los judíos más destacados fue el Premio Nobel de Literatura, Elías Canetti. En el siglo XVI, Yosef Karo, creador del Shulchan Aruch, la mesa tendida en Tzfat, vivió y activó en Nicópol por 20 años y creó allí una yeshiva. Y en el siglo XV, el famoso rabino Eliezer Papo, seguidor del movimiento de la ética, Tnuat HaMusar, vivió y trabajó en Silistra. El sionismo floreció y fue muy popular en Bulgaria, y 3 delegados búlgaros asistieron al primer congreso sionista en Basilea en 1897. En 1896, los sionistas de Sofía, de Plovdiv y de Kashovo compraron un terreno de 450 hectáreas en lo que en ese momento era Palestina y lo llamaron Artuf. Cristianos, judíos, musulmanes y gitanos vivían en paz y armonía, estableciendo la hospitalidad y la tolerancia típica de los búlgaros hasta el día de hoy. A la inauguración de la famosa y la majestuosa sinagoga de Sofía en el año 1909, asistieron no solo toda la élite del gobierno, sino también en persona el rey Fernando, acompañado por su esposa, la reina Eleonora. Los judíos no solo se habían convertido en leales ciudadanos de su país de origen, sino también que fueron fervientes patriotas. Entre 7.000 y 8.000 judíos se enrolaron al ejército búlgaro en la Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, y 952 de ellos murieron por su patria, Bulgaria. En 1924, un número cada vez mayor de judíos comenzó a emigrar a Palestina británica, estableciendo también la colonia de Beit Hanan. Y hasta 1948, unos 7.000 judíos búlgaros emigraron a Palestina. Entre los sefaradíes en Bulgaria, hubo tantos religiosos como laicos, pero todos los judíos respetaban el Shabbat, las festividades judías, y hablaban como lengua principal el judesmo, o sea, el judío español. En Bulgaria se formaron más de 200, acá tenemos el periódico El Judío de Varna, en letras hebreas, pero en fonética. En Bulgaria se formaron más de 200 organizaciones judías, colegios, organizaciones de caridad, deportivas, de asociaciones de mujeres, movimientos juveniles, etc. En general, los judíos eran profesionales, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, empleados en empresas, trabajadores en industrias y gente de negocios pequeños. Había un poco de ricos, habían 6 banqueros muy potenciados, 84 industriales y 38 altos funcionarios. La población judía, perteneciendo en general a la clase obrera, vivía en armonía y en buenas relaciones con los demás ciudadanos búlgaros. Existía antisemitismo, había un nacionalismo muy potente, pero de ninguna manera comparable con lo que ocurría, por ejemplo, en Polonia, en Rusia o en Hungría. La educación judía búlgara pasó por 3 periodos. El primer periodo del Meldar, que es la escuela religiosa sefaradí, el equivalente al Heder Ashkenazí, que floreció en Bulgaria antes de la independencia nacional hasta 1876. El periodo posterior a la independencia, durante el cual la Alianza Israelita Francesa mantuvo la mayoría de los colegios judíos en Bulgaria, y después el periodo de la educación nacional moderna, las escuelas judías se mantuvieron a expensas de la comunidad, y muchos niños judíos, especialmente en las grandes ciudades, asistían a las escuelas públicas del Estado. De 1926 a 1939 se crearon y operaron 26 escuelas judías en Bulgaria. En 1934 se instaló en Sofía un gobierno abiertamente nacionalista y comenzaban las primeras persecuciones graves contra los judíos. Se atenuó la escolarización en ladino en las escuelas judías y comenzó la discriminación contra los judíos en ciertos lugares de trabajo. Pero también viendo otros aspectos, en 1897 se fundó el primer club de cultura física judía Shimshon, o los Shimshonim, en Plovdiv,
como una expresión del recién despertado de la conciencia nacional judía. 8 clubes deportivos pioneros en Bulgaria fueron fundados en 1898. Gidon Parasnik en 1900, Shimshon Sofia en 1902 y Maccabi Rus. En 1903 se estableció Maccabi Bulgaria como la organización responsable de todos los clubes de gimnasia judíos en el país. Después de la Primera Guerra Mundial, surgieron otras instituciones deportivas: Bar Kokhba, Agibor, Yehuda, Gvura, Adakar, Jabotinsky y Sila. Y también aparecen los movimientos juveniles, principalmente Hashomer Hatzair. El 17 de septiembre de 1925 se celebró en Sofía la primera conferencia de la organización Hashomer Hatzair en Bulgaria. Otros movimientos juveniles que activaron en Bulgaria fueron Maccabi Hatzair, Anoar Hatzioni, Beitar, Gordonia, Akiva y Hashomer Adati. Entre los judíos destacados de Bulgaria, mencioné a Elías Canetti, Premio Nobel de Literatura, Sara Teodor en el siglo XIV, esposa del zar Iván Alexander, Salomón Pasí, exministro de Asuntos Exteriores, Jacobo Levi Moreno, fundador del psicodrama. A partir de 1948, 35.000 judíos búlgaros decidieron emigrar al nuevo Estado de Israel. Y en el Estado de Israel hubo miembros famosos del Parlamento israelí de origen búlgaro: Mijael Bar-Zohar, quien escribe la biografía de David Ben Gurión, Benjamín Arditi, de Sofía, Shimon Berejano, de Plovdiv, Yakov Nehushtan, de Sofía, Yakov Nitzan, de Plovdiv, Víctor Shentov, de Somokov, y Emanuel Zisman. Actualmente, y está en discusión el tema también, hay cerca de 2.200 judíos en Bulgaria, depende quién los cuente y para qué los cuentan. Hay en Bulgaria 4 comunidades activas, en Sofía, en Plovdiv, en Burgas y en Rus. Hay 2 sinagogas activas en Sofía y en Plovdiv. Chabad funciona también en Sofía y en Varna. La organización representativa Shalom activa en toda Bulgaria, y actualmente la comunidad judía de Bulgaria publica un periódico y una revista en búlgaro. En Sofía hay un colegio primario mixto. Mixto me refiero a judíos y no judíos, con 60 alumnos y un jardín de infantes, y además hay un programa de cuatrianual de estudios judaicos los días domingos. En Sofía funcionan 2 movimientos juveniles actualmente, Hashomer Hatzair y uno local llamado Vivo. Además, hay una casa para la gente de la tercera edad. El financiamiento de las actividades está a cargo de la Joint y de la Bnei Brit. Y ahora llegamos a nuestro tema que queremos principalmente mencionar, que es Bulgaria y los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto, nosotros lo llamamos la Shoah, fue, como dijo el embajador, el exterminio sistemático de los judíos de Europa perpetrado por los nazis y sus colaboradores. En este contexto, entra la historia de la salvación y el rescate de los judíos de Bulgaria, que ocurre el 10 de marzo de 1943, y por eso estamos conmemorando el 80º aniversario. La frase más importante que voy a decir es la que viene ahora. Después del rescate de los judíos daneses y la valiente actitud del pueblo musulmán de Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo la ocupación nazi. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, como dijimos, vivían en Bulgaria cerca de 49.000 judíos, la mayoría de origen sefaradí, y representaban el 1% de la población, y más de la mitad de ellos vivían en la capital, Sofía. Como dije, en 1939 se estima que habían 49.000 judíos. En 1945 habían 49.172 judíos vivos. ¿Quién salvó a los judíos de Bulgaria? Como dijo el embajador, la sociedad civil y las acciones de los nobles búlgaros. Es una piedra angular en el orgullo nacional de Bulgaria. El rey Boris III, es una personalidad que tenemos que hablar de él, tenía poderes autoritarios. El país era una monarquía con una democracia parlamentaria
pero el rey tenía la última palabra. Se formó una jerarquía pro-nazi en Bulgaria. Estaba el primer ministro Bogdan Filov, el ministro de Interiores Petar Grabowski, y a ellos se les unió el comisario para la cuestión judía alemán en Bulgaria, Alexander Belev, y estos son los tres personajes centrales que intentaron la deportación y el exterminio de los judíos búlgaros. Bulgaria se unió, acá tenemos el Partido Nacionalista, que existía y no era pequeño, pero no era mayoritario en Bulgaria. Bulgaria se unió al eje, Alemania, Japón, Italia, el 1 de marzo de 1941. Y con eso no participa en los combates y no manda tropas al frente ruso, lo mencionó el embajador, que era parte de la discusión y los debates que el rey Boris III mantenía con Hitler. El rey Boris III utilizó tácticas evasivas en todo este tema. Aquí tenemos uno de los encuentros del rey Boris III con Hitler. Y el motivo principal de que el rey Boris III ingresa en el eje es por la expansión que le había prometido Alemania de recuperar los territorios de Trecia y Macedonia. A Bulgaria se le otorgó el derecho de administrar los territorios que ellos consideraban propios. Por eso dice el contexto histórico. El cambio de fronteras se celebró como un triunfo nacional y el rey Boris III fue elogiado como rey unificador, que unió Tracia, Macedonia y el sur de Serbia también a Bulgaria. En 1940 recibe el regreso de los territorios de Drabruza y en 1941 recibe a Tracia y Macedonia, Tracia de Grecia y Macedonia de Yugoslavia. Y comienza tal cual lo dijo el embajador de Bulgaria. Yo concuerdo con lo que él dijo, que nadie creyó que se iban a llevar a cabo, pero sí se dictaminaron leyes de la protección de la nación, que eran las leyes paralelas a las leyes de Nuremberg. El 23 de enero de 1941, la Asamblea Nacional en Sofía autorizó la ley de protección de la nación. Quitó parte de los derechos civiles a los 49.000 judíos que vivían en Bulgaria. En ese momento, Bulgaria todavía no era parte del eje y todavía estaban indecisos de qué lado apoyar en la Segunda Guerra Mundial. El 1 de marzo de 1941, Bulgaria se unió al eje. Las tropas búlgaras marcharon hacia Yugoslavia y el norte de Grecia entre el 19 y el 20 de abril de 1941. A partir del 27 de enero de 1941, los judíos fueron retirados de las Fuerzas Armadas regulares. A Bulgaria, como dije, se le otorgó el derecho de administrar los territorios de Tracia y Macedonia. Los judíos búlgaros que vivían en Palestina habían declarado su lealtad a Bulgaria, prometiendo regresar y aislarse en el ejército búlgaro en caso de ser convocados. Aquí tenemos la ley de la protección de la nación. Y el próximo paso de las leyes antisemitas fue la creación de las brigadas de trabajo, que en realidad eran campos de trabajo forzado. El servicio de trabajo obligatorio se aplicó a partir de agosto de 1941. Se reclutaban hombres judíos entre 20 y 45 años. Los judíos en los trabajos forzados se enfrentaban a políticas discriminatorias que hicieron más estrictas con el paso del tiempo, con el aumento de la duración del servicio y la disminución de la asignación de los alimentos. Los campos principales de trabajo estaban en Pleven, en el norte de Bulgaria, y otros cerca de la aldea de Somovit. En 1942 habían 24 batallones de trabajo compuestos solo por judíos. El trabajo judío se utilizó principalmente en la construcción de carreteras y además se requirió en cierto momento a los trabajadores judíos el uso de la insignia amarilla, que aquí la estamos viendo por primera vez y que en un momentito volveré. Y también quiero citar, apoyando lo que dijo el embajador, dos citas en el diario del primer ministro Bogdan Filov, después de reunirse con el zar Boris el 13 de abril de 1943, anotó, cito, y luego hablamos sobre el tema judío con el rey. El zar piensa que debemos incluir a los sanos en grupos de trabajo y así evitar enviar a los judíos de la antigua frontera a Polonia. Repito, evitar
que los judíos sean deportados. Y en la carta secreta de la policía Adolf Hoffmann en la embajada de Alemania en Sofía, el 17 de mayo de 1943, escribe: el gobierno búlgaro utiliza de manera demasiado transparente el trabajo, la fuerza de los judíos únicamente como pretexto contra nuestra deseada deportación de los judíos, cuyo propósito es evadirla. O sea, también los nazis así lo consideran, que era una técnica evasiva. El próximo paso de las leyes antijudías fue la confiscación de las radios y los teléfonos de la propiedad de judíos. El próximo paso fue el impuesto de contribución, que era el 20% del patrimonio de cada ciudadano. La ley limitaba también los recursos financieros de los judíos en Bulgaria y prohibía a los judíos trabajar en puestos como farmacéuticos, ingenieros, arquitectos, abogados, etc. El próximo paso es el uso de la estrella amarilla. Y creo que como gran parte del público es conocedor de parte del tema, notarán que es totalmente distinta a las típicas estrellas de toda Europa, en tamaño, en forma, y hasta diría, con mucho cuidado, pero sí lo quiero decir, que también fue una táctica evasiva del rey, que hasta parecía un pin, incluso hasta bonito. Me atrevo a decirlo con mucho cuidado. ¿Ok? Aquí estamos viéndolo. ¿Ok? Totalmente distinto al que conocemos. Fíjense. Totalmente distinto a nosotros conocemos. O sea, se lo podía llevar con orgullo, por decirlo de alguna manera. El 22 de febrero de 1943 viene la primera propuesta alemana de Vélez de la deportación y exigen deportar a 20.000 judíos. Ahora fíjense, 8.000 de Macedonia, 4.000 de Tracia y 8.000 de Bulgaria. Así era el número que se exigían. 8.000 de Macedonia, 4.000 de Tracia y 8.000 de Bulgaria. Y lo primero que comienza es la deportación de Tracia. El 4 de marzo de 1943, las autoridades búlgaros apresaron a casi todos los judíos de la zona griega de Tracia, que habían sido anexadas, cerca de 4.000 personas, y los entregaron a los alemanes. Los judíos de Tracia fueron arrestados y llevados al campo de internamiento en Gorna Druzhma y Dupnitsa. Se les entregó a los alemanes y desde allí, desde el puerto de Lom, fueron enviados en barco por el río Danubio a Viena, y de Viena fueron deportados a Treblinka, donde inmediatamente fueron gaseados. Ninguno de ellos regresó con vida. También aquí quiero hacer un paréntesis. La enfermera de Lom, búlgara, Nadeja Vasileva, reconocida como justa de las naciones, les trajo agua y comida y otros alimentos necesarios que suministró con la ayuda de personas cercanas a los judíos que estaban necesitados. Enterándose de lo que estaba pasando, la secretaria de Vélez, el representante alemán en Bulgaria, la secretaria del Comité de los Asuntos Judíos, fue ella quien reveló los planes de deportación. También una búlgara, que desgraciadamente todavía no es reconocida como justa de las naciones, pero seguimos luchando para que lo sea. Unos días antes, el 9 de marzo de 1943, de la segunda deportación, Liliana Panizza, la asistente personal de Alexander Vélez, le contó a sus amigos de la comunidad judía sobre las deportaciones provistas. La noticia se difundió rápidamente y llegó a 4 parlamentarios de Kshustindil, uno de los pueblos cuyos judíos habían estado en la lista de las deportaciones. O sea, se le debe a ella el acto de la salvación. Fue ella quien alertó. Y aquí ocurre este curioso episodio de Kshustindil, el 6 de marzo de 1943. Hacen Suishenov, Peter Mijalev, Ivan Momchilov y Vladimir Kurtev. Los 4 consultaron con Dmitry Peshev, el vicepresidente del Parlamento y miembro de la mayor gobernante en Kshustindil, y colectivamente presionaron a Peter Grabowski, el ministro de Interiores, para posponer la deportación. O sea, 4 representantes del gobierno de Kshustindil viajan, toman la iniciativa y viajan a Sofía para pedir que no ocurra la deportación. El 10 de marzo de 1943, y este es el día que se conmemora el 80º aniversario,
viene la segunda propuesta de deportación de los judíos búlgaros. Ya había sido anunciada por Liliana Panizza sobre el asunto, y con eso y todo, el 17 de marzo de 1943, parlamentarios que aquí estamos viendo. Desgraciadamente, esto tampoco ayudó, y entre el 22, el 25 y el 29 de marzo fueron deportados los judíos de Skopje, Strip y Bitola de Monastir a los campos de exterminio de Treblinka. Ni uno solo de los 7.144 judíos deportados regresó con vida. La guardia de los trenes que transportaban la delegación hacia Polonia era alemana y no búlgara. Las 3 deportaciones desde Macedonia a Polonia son acompañados por soldados y policías alemanes bajo el mando de oficiales alemanes. El 98% de la población total de Macedonia fue exterminada en Treblinka. El primer transporte con 2.338 judíos salió el 22 de marzo de 1943 y llegó a Treblinka el 29 de marzo. El transporte incluía al menos 134 niños pequeños menores de 4 años de edad y al menos 194 niños entre edades de 4 y 10 años. El segundo transporte con 2.402 judíos salió el 25 de marzo y llegó a Treblinka el 31 de marzo a la noche. El tercer transporte con 2.400 judíos salió el 29 de marzo y llegó a Treblinka el 5 de abril. La salida de este tren hacia Treblinka marcó la destrucción final de la comunidad judía de Macedonia. Shlomo Alboner, un sobreviviente que estaba fuera de Macedonia en ese momento, escribe: una antigua ciudad judía sin judíos, los fuegos de Treblinka los consumieron a todos. Y también aquí quiero mencionar un acto heroico. El doctor Atanas Kostov, justo de las naciones, era médico y farmacéutico, logró salvar a los médicos y los farmacéuticos con sus familias de la deportación. En total logró salvar 58 almas. Para concluir todo este tema tan dramático, en total 11.343 judíos de Tracia y Macedonia fueron asesinados en Treblinka. El 22 de marzo, el Santo Sínodo se opuso a la deportación y pidió la implementación humana de las leyes de la protección de la nación. El 26 de mayo, Dmitry Pashev fue despedido de su cargo en el Parlamento. El 24 de mayo se produjo una protesta judía masiva contra las políticas del asentamiento. Y aquí, como lo mencionó el embajador, el metropolitano Stefan dio refugio en su casa al rabino mayor de Sofía, Daniel Sion. También quiero mencionar, antes de esto, que cuando llega la deportación de Plovdiv, el metropolitano Kirill se acuesta sobre las vías del tren y no permite la deportación de Plovdiv. Y dice sencillamente una frase: los trenes pasarán sobre mi cadáver. Estuve en el mes de enero en México y escuchamos el testimonio de un judío de Plovdiv que fue testigo de este evento, cuando el metropolitano Kirill se acuesta sobre las vías de tren y no permite la deportación. Y los 43 parlamentarios que firmaron el pedido de no deportar a los judíos de Sofía se plantaron en las puertas de la estación de tren, no permitiendo la entrada a los judíos a la estación. Ante las presiones de Hitler al rey Boris III, el rey Boris III decide deportar a los judíos de Sofía, pero deportarlos al interior de Bulgaria. Y con este acto salvó a los judíos. O sea, es duro lo que estoy diciendo, pero así es la realidad. Sacrificó a los judíos de Tracia y Macedonia para poder salvar a los judíos de Sofía, que en números eran 49.000, como dije antes. La deportación de 25.743 judíos de Sofía comenzó el 26 de mayo de 1943 y continuó durante 2 semanas, pero los judíos fueron deportados dentro del territorio búlgaro y no se les permitió salir del territorio búlgaro.
Para finalizar esta parte, que ya casi el final, el epílogo. El 5 de septiembre de 1944, la Unión Soviética invadió Bulgaria. Y el 9 de septiembre, el Frente de Patria Izquierda irrumpió en Sofía, derrocó al gobierno e instaló su propio régimen. Este fue el comienzo del comunismo en Bulgaria, que va a durar hasta 1991. Los comunistas organizaron juicios multitudinarios de crímenes de guerra, reales y supuestos. La condena a muerte fue impuesta a funcionarios gubernamentarios, parlamentarios, militares, la administración pública, superaron en números a los juicios de Nuremberg. Alexander Belev, el representante alemán en Bulgaria, trató de huir del país, pero lo atraparon y se suicidó. Peter Grabowski, ministro de Interiores, fue condenado a muerte y ejecutado. Dmitry Peshev, por nosotros considerado como justo de las naciones, recibió 15 años de cárcel por cargos de fascismo y antisemitismo. Peshev fue liberado después de 13 meses y murió en pobreza en Sofía en 1973. 20 de los 43 diputados que firmaron la petición de Peshev fueron condenados a muerte. Liliana Panizza también fue juzgada pero absuelta. Murió a la edad de 31 años, probablemente como resultado de la tortura de la milicia popular. Tras el referéndum de 1946, que abolió la monarquía, el rey Simeón II y su familia fueron exiliados primero a Egipto y después a España. Regresó a Bulgaria en la década de 1990 como ciudadano privado y se convirtió en primer ministro de Bulgaria entre los años 2001 y 2005. Habiendo sobrevivido a la guerra y enfrentándose a las perspectivas de la vida en un país comunista, la línea dura, unos 38.000 judíos de Bulgaria decidieron emigrar al recién Estado de Israel. A nivel internacional, Bulgaria seguía la línea soviética con gran fervor. Rompió relaciones diplomáticas con Israel después de la Guerra de los 6 días y las relaciones fueron peores después de la Guerra de Yom Kippur. La vida judía declinó rápidamente en las décadas de 1950 y 1980. Se disuelve la comunidad judía para ser sustituida por una organización cultural, la organización Shalom. Decenas de sinagogas fueron abandonadas o convertidas en instalaciones deportivas o de almacenamiento. Algunas todavía siguen en ruinas. Los cementerios fueron destruidos o trasladados a nuevos lugares o abandonados. En 1990 se constituye la organización judía Shalom como heredera de la comunidad judía. Recuperó la mayoría de las antiguas propiedades comunales judías y se establecieron nuevamente las relaciones diplomáticas con Israel. Y vuelvo, y con esto voy a terminar, a la narrativa y la disputa acerca de la salvación de los judíos de Bulgaria. A medida que los líderes y los sistemas políticos cambiaron, también lo hicieron las narrativas acerca del rescate y la salvación de los judíos de Bulgaria. Inicialmente, los libros de texto de escuelas comunistas afirmaban que había sido el Partido Comunista y sus principales fundadores quienes debían ser elogiados por este acto heroico. Con la caída del comunismo en 1989, la percepción de las actitudes fueron cambiando. El rey Boris III y su esposa, la reina Giovanna, fueron elogiados como salvadores. Según los informes, el rey había aceptado la ley de protección de la nación para apaciguar a Alemania, como dijo el embajador, pero luego los entretuvo para salvar a los judíos. Surgió la figura majestuosa del rey Boris III de Bulgaria, aunque había sido aliado de Hitler en tiempos de guerra. Fue debido a sus astutas políticas y demoras y renuencia real y simular a cumplir las órdenes alemanas que superaron para que los judíos puedan salvarse. Pero pronto se supo que las cosas no son tan sencillas y no son blancas y negras. Surge el nombre de Dmitry Peshev, el vicepresidente del Parlamento de la década de 1940, saltó a la palestra. Ignorado y en gran parte olvidado bajo el comunismo, Peshev ahora brilla como un ciudadano valiente que no solo se opuso a la intención del gobierno de hacer de Bulgaria libre de judíos, sino que también fue el organizador de un movimiento popular para evitar lo que parecía un hecho consumado, la deportación de los judíos de Bulgaria.
Estas teorías, por supuesto, estaban en conflicto entre sí, y los líderes postcomunismo de Bulgaria se conformaron con la opción menos controvertida, que fue el pueblo búlgaro en su conjunto, quienes salvaron a los judíos. O sea, la discrepancia actual no está en el hecho de que Bulgaria y la comunidad civil haya salvado a los judíos. Sobre eso hay consenso. Lo que falta el consenso es el intento del gobierno actual, quizás, de omitir el hecho que también son responsables de la deportación de los judíos de Tracia y Macedonia. Y dicho esto, y si yo menciono al famoso precepto talmúdico, quien salva una vida es como si salvó al mundo entero, entonces se debe atribuir a la salvación de los judíos búlgaros en primera instancia al rey de Bulgaria, Boris III. En segunda instancia, a Dimitrij Peshev, vicepresidente de la legislatura y miembro del parlamento. A la iglesia provoslava, el patriarca Stefán de Sofía y el metropolitano Kirill de Plovdiv, a los 42 parlamentarios búlgaros, a Julio Palencia, ministro de la Embajada de España en Sofía, al rabino Daniel Sion, a los gremios profesionales, al Partido Comunista Búlgaro y al pueblo búlgaro. Tal cual lo dijo el embajador, pero yo voy a ser un poquitito más preciso en lo que se dijo. El rey Boris III, que tenía 49 años y estaba en perfecto estado de salud, a los 4 días de volver del último encuentro con Hitler, murió repentinamente. Casi todos los historiadores, por no decir todos los historiadores, concuerdan en que Hitler envenenó al rey Boris III, o en la última comida que mantuvieron juntos, o en el avión. Y casi todos los historiadores, por no decir todos, concuerdan de que el rey Boris III pagó con su vida por los 2 actos que mencionó el embajador. Y finalizo con lo que había comenzado. Este es el monumento que tenemos hoy en uno de los bosques del Keren Kayemet Israel en Israel, donde por un lado se menciona la salvación de los judíos, de los 49.000 judíos búlgaros. Ese es el bosque de Bulgaria en Israel. Y por el otro lado se menciona los 11.343 judíos deportados por Bulgaria. Y termino con lo que había empezado. Después del rescate de los judíos daneses y la valiente actitud del pueblo musulmán de Albania, la salvación de la comunidad judía de Bulgaria de la deportación y el exterminio representa la excepción más importante de cualquier población judía en la Europa bajo la ocupación nazi. Y quiero hacer una cita del poema escrito para los justos de las naciones por nuestro poeta Chaim Heffer, y quiero dedicársela con el permiso de todos al pueblo búlgaro a través del embajador de Bulgaria en la Argentina. Al pueblo búlgaro, por vuestro coraje, valentía y solidaridad, ante vosotros nos inclinamos y murmuramos en silencio, gracias. Wow. Gracias, Mario, por absolutamente todo lo que has dicho, pero el final me impactó. Me quedé, realmente, me erizaste la piel, Mario, nuevamente, así que impresionante. Si te parece, Mario, si tenés ahí a disposición un vaso de agua, arranco con las preguntas para con el embajador, así hacemos un stop. Embajador, lo aprovecho que está del otro lado, y una de las consultas tiene que ver con la relación que mantienen hoy en día Bulgaria e Israel. ¿Cómo es la relación? Y al mismo tiempo, una de las consultas es en referencia a la situación del antisemitismo. ¿Cómo evaluaría usted la situación del antisemitismo en Bulgaria? Si hay, si no hay, qué tipo de antisemitismo suele haber. Cuando usted quiera, puede prender el micrófono y adelante. Bueno, primero, muchas gracias por la presentación, doctor Sinai, muy interesante todo y muy emotivo. Muchas gracias.
Sí, es un tema bastante delicado, emotivo, emocional, porque hablamos de mucha gente que fue matada. Hoy día, las relaciones que tenemos con Israel son perfectas. No creo que tengamos ningún tema de tensión entre nosotros. Después de este periodo del régimen comunista socialista, todo está completamente normalizado y, como digo, no tenemos ningún asunto de tensión. Somos dos pueblos amigos. El antisemitismo sí es un tema, siempre es, y por todos lados del mundo, lamentablemente. En Bulgaria hay algunos grupos que tratan de darle un poco más de fuego, pero es todo el pueblo, todas las autoridades, todos están en contra de este tipo de estos procesos, los condenan definitivamente y hacen todo lo posible para que no se expanda esta enfermedad. Es una postura definitiva. Bulgaria tiene una postura muy clara sobre todo lo que pasó con el Holocausto y lo que podría ser como una función de estos procesos malignos del pasado que se podrían trasladar hoy día. Así que tolerancia cero de parte de todas las autoridades en Bulgaria. Aprovecho la oportunidad que el micrófono está abierto para decir algunas cosas sobre lo que pasó también con los judíos en Tracia y Macedonia. Es algo muy trágico. Lo hablamos con el doctor Sinai también, que lamentablemente la noticia de lo que pasó ahí llegó a Bulgaria demasiado tarde. Se organizaron protestas, pero demasiado tarde, no se sabía nada. Como lo mencioné al principio, probablemente bajo la influencia alemana, el gobierno trató de organizar toda esta deportación de modo clandestino totalmente. Y lo que pasaba, y por eso puse el enfoque en mi presentación sobre la sociedad civil como algo conjunto, que lamentablemente en los así llamados territorios nuevos, ahí la sociedad civil no estaba tan fuerte en todas sus dimensiones. Y prácticamente lo que pasó es que alemanes también no eran estúpidos, trasladaron la administración bajo su control. Es decir, ustedes tienen la administración, pero nosotros estamos ahí, controlamos y vemos todo. Incluso las fuerzas militares y policiales de los búlgaros estaban bajo el control alemán. Tenían una presencia militar muy fuerte, así que no permitieron esta movilización que pasó y no fue posible porque, como dije, la sociedad civil en todos sus aspectos, todos sus elementos, como actuaba en Bulgaria, no pudo hacer lo mismo en esos territorios. Y es una tragedia, es algo lamentable, pero justo probablemente que la sociedad civil en Bulgaria omitió la oportunidad de influir más, de hacer protestas más fuertes, porque no sabía de lo que estaba pasando, movilizó esta sociedad civil misma en Bulgaria y la resistencia en Bulgaria fue más fuerte. Es terrible, nada puede justificar lo que pasó. Lamentablemente, teníamos al otro lado una máquina perfecta de matar, lamentablemente. Ahora vuelvo con usted, embajador. Intercalo una pregunta para Mario. Mario, ¿cuántos justos de las naciones en Yad Vashem son búlgaros? Vino bien porque justo lo que iba a decir. Gracias por tu pregunta. Viene en el momento. Hay 21 justos de las naciones de Bulgaria reconocidos como tal. Insisto que a Liliana estamos peleando para que también ella sea reconocida. El rey Boris III no es reconocido como justo de las naciones por la deportación de los judíos de Tracia y Macedonia, pero su foto está en el Museo de Yad Vashem, reconociendo la acción de la salvación de los judíos de Bulgaria, pero no es reconocido como justo de las naciones. Dimitar Pashev, ministro de Interiores, justo de las naciones. Los dos metropolitanos, el metropolitano Kirill y el metropolitano Stefan de Sofía y Kirill de Plovdiv. Tres más que yo he mencionado hoy como justos de las naciones. Hay 21 justos de las naciones búlgaros
Y personalmente yo concuerdo con el 100% que en algún momento debería ser reconocida la sociedad búlgara, la sociedad civil búlgaro en general, de la misma manera que el pueblo danés está reconocido como justo de las naciones. Yo lucharía por ese motivo. Bien. Retomo con el embajador para preguntarle cómo es la enseñanza de la Shoah en Bulgaria. ¿Se transmite en todos los colegios? ¿Está en la agenda oficial? ¿Cómo se conmemora y cómo se educan las futuras generaciones sobre lo sucedido? Y en específico también el caso búlgaro, que tengo entendido, Mario, corregime, es un caso casi que inédito en toda Europa. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, de Holocausto se habla mucho en Bulgaria. No es un tema tabú, al revés, se habla mucho de la responsabilidad que tenemos todos como seres humanos, que esto no se puede hacer y que no puede ser, no debe repetirse nunca más. Así que es un tema, es una parte de la educación en Bulgaria. Se habla mucho de eso. Además, como dije, esto es un acto de una fuente de orgullo para nosotros, que lo hemos logrado. Porque Bulgaria en su historia, como el doctor Sinay indicó, tenemos una historia bastante larga. Hemos tenido momentos grandes, momentos pequeños, y además tuvimos un periodo bastante prolongado cuando el Estado no existía, y en aquel momento 5 siglos. Pero el pueblo estaba, y lo que nos salvó como pueblo fue el recuerdo de dónde venimos, qué podemos hacer. Y podría decir, no creo que debe ser algo modesto, un pueblo pequeñito, chiquito, ha logrado parar una máquina perfecta de matar. Lo que no logró ni un otro país grande, fuerte, nadie lo hizo. Es un fenómeno, y ¿cómo decirlo? Es un logro nuestro. ¿Cómo llegamos a este momento? Como lo dije, debe ser un proceso de estudiar profundo, pero es una fuente de orgullo para nosotros. Así que nosotros hablamos mucho de eso. Y como dije, hemos pasado también a través de algún régimen, de un dictador. Así que apreciamos la libertad, apreciamos los derechos humanos. Es una prioridad para nosotros. Somos miembros de IHRA, International Holocaust Remembrance Alliance. Así que es un tema actual y siempre estará en la agenda. Bien, aprovecho antes de hacerle una consulta a Mario. Está del otro lado Helen Gutkowski, quien tiene ganas de decir algo. Helen está con el micrófono ya abierto, así que bienvenida, buenas tardes. Una sobreviviente de Francia, embajador. Hola, Helen. Helen, no te estaríamos escuchando, me parece. Me parece que no está funcionando el micrófono de Helen. A ver si logramos solucionarlo. Y mientras tanto vamos a hacer lo siguiente. Le hago la pregunta a Mario, a ver si Helen logra arreglar el tema del micrófono. Mario, un poco lo hice mención antes, pero viene bien la pregunta que nos enviaron, que pregunta si hay algún caso similar a lo que fue el caso búlgaro en la Shoah. Bueno, yo lo mencioné, lo vuelvo a mencionar. Hay 3 casos, pero son totalmente distintos los unos del otro. El caso de Dinamarca, cuando... ¿se me escucha, cierto? Sí. Sí. El caso de Dinamarca, cuando la comunidad dinamarquesa salvó a sus 8.000 judíos, trasladándolos a Suecia, que era neutral en esos momentos. ¿Y por qué el pueblo danés es reconocido? Porque quien lo hizo fueron los pescadores, el pueblo. Y el número son 8.000 aproximadamente. 8.000 judíos fueron rescatados, fueron pasados a Suecia, territorio neutral. El segundo caso, como dije, es Albania, que era un país musulmán, y por eso hay un interés muy interesante en este caso, que basado en un código de protección, el código BESA, que quien otorgaba ese código tenía que proteger a sus protegidos. Como dije, Albania comienza con 200 judíos la guerra y termina con 1.200. Pero el caso más extraordinario es Bulgaria, y no solamente por los números,
sino por los hechos que han ocurrido, como se ha mencionado a lo largo de toda esta charla. Y también recordar, no porque estemos en el CIDICEF, pero recordar que estamos hablando de una comunidad sefaradí. Y a muy poca distancia de ellos, la comunidad judía de Tesalónica, 55.000 judíos de Tesalónica, fueron todos deportados al exterminio en Auschwitz-Birkenau. Entonces, comparemos aquí a distancia técnicamente 3 horas de viaje hoy, entre Sofía y Salónica, ¿ok? Acá 55.000 judíos fueron deportados al exterminio y acá 50.000 judíos fueron salvados. Amatzil Nefesh Echad, que hilo etzil olam umlol, que salva una vida, salvó al universo entero, dice el Talmud. Acá 50.000 judíos fueron rescatados con estas tácticas evasivas y con la cooperación de la población civil y los metropolitanos y todas las personas que hemos mencionado, han salvado a la comunidad judía búlgara, 50.000 judíos. O sea, el universo entero. Bien. Si les parece, vamos a hacer lo siguiente. Les dejo unos 5 minutos más, tanto a Mario como al embajador, para que cierren con su locución del día de hoy. Helen, yo creo que me estás escuchando. Si querés escribir, porque veo que el problema del micrófono no se pudo solucionar, si me quiere escribir, yo después leo el mensaje de parte de Helen Gutkowski, pero sin antes agradecerles y mucho, tanto a Mario Sinai como al embajador Stoyan Mikhailov por su tiempo. Seguramente hay gente que quiere estar en contacto y más, por si ustedes tienen ganas también de decir cuáles son los medios de contacto. Embajador, comienzo por usted, si quiere cerrar la locución del día de hoy, y agradeciéndole mucho por su tiempo hoy para con el CIDICEF, para con América Latina y con todo el mundo, porque estamos conectados en todas partes. Así que, de verdad, ha sido usted muy generoso con nosotros. Bueno, muchas gracias. Como lo dije al principio, me siento honrado por haber recibido la invitación de participar de este seminario, de hablar sobre mi país, de hablar sobre un acto de que estamos sumamente orgullosos, porque es un reconocimiento, como el doctor Sinai lo dijo, para todo el pueblo. Esto lo logramos todos. Por eso es difícil decir este sí, este no. Todo el pueblo, con todas sus autoridades, logró hacerlo, lograrlo. Y en algún momento loco, cuando todo el mundo estaba cayendo hasta sus fundamentos completamente, y es un reconocimiento para el pueblo búlgaro, para mi país. Por eso le agradezco mucho a todos ustedes por el interés de hablar, de investigar, de estudiar este fenómeno búlgaro, y más no puedo decir. Muchas gracias. Gracias a usted. Mario Sinai, allí desde Israel, ¿algo para comentar, algo para decir? Una anécdota cortita. El 27 de enero estuve en México, se hizo un acto conmemorativo al 80º aniversario del rescate de los judíos de Bulgaria en el colegio Olamí Ort en México, con participación de 1.000 alumnos de colegios, la mayoría no judíos de todo el país, con 11 embajadores, y estuvo por supuesto también la embajadora de Bulgaria. Y ella hizo un comentario que a mí me dejó perplejo. Y el comentario que ella dijo es: nosotros actuamos, no entendemos qué nos agradecen, nosotros actuamos como debimos actuar en nuestra típica y clásica tolerancia y amistad que tenemos dentro del pueblo búlgaro. Entonces yo me preguntaba, cuando ella dijo eso, que actuamos como debimos actuar, que nadie iba a agradecernos por haber actuado como actuamos, ¿qué pasó con los otros pueblos que no actuaron como el pueblo búlgaro? ¿Qué les pasó a los otros pueblos si aceptamos la teoría de la embajadora de Bulgaria en México de que la actuación del pueblo búlgaro es lo que se suponía que debía de ser? Es lo natural. Entonces, ¿qué pasó con todos los otros pueblos? Y el segundo temita que quería decir es que nosotros estamos viajando con una delegación de México para el acto el 10 de marzo en México. Estamos yendo a una delegación, y para demostrar, estamos siendo recibidos por el presidente de la Nación en el acto el viernes 10 de marzo, y nos dio cita, estamos muy orgullosos y muy contentos, el hijo del rey Boris III, su majestad Simón II, va a atender a la delegación mexicana en su residencia en Sofía. Con mucho gusto haré lo posible para que les mande un mensaje en vivo a ustedes al CIDICEF, se lo voy a hacer llegar. O sea, lo digo porque es un ejemplo de otra vez cómo se respeta la historia y la memoria. Nosotros venimos, por lo menos así nos sentimos, como representantes del pueblo judío entero y por supuesto del mundo sefaradí rescatado por el pueblo búlgaro.
Mejor manera de terminar me parece que es imposible. Realmente, en momentos donde tanto se debate la política y sus gestos y demás, me parece que terminarlo de esta manera habla mucho a las claras de lo que es también, como siempre decimos, honrar la vida. De esto se trata, honrar la vida, honrar la memoria, que fue lo que estuvimos haciendo hace casi 1 hora y media en este encuentro que llevamos adelante. Me llegó el mensaje de Helen Bulkowski, que quería agradecer a su informante Betty Samuilov, que es quien ayudó a Helen a redactar su libro Sefarad. Así que ahí está el mensaje que Helen quería compartir. Embajador, pero muchas gracias por su tiempo hoy con nosotros. Mario querido, Mario Sinay, gracias nuevamente por estar acompañándonos una tarde más del CIDICSEF. A todos los que están del otro lado, que son muchos amigos por todo el continente, por todo el mundo, que nos siguen acompañando, gracias. Esto es recién el inicio de lo que estamos haciendo con el CIDICSEF. Y permítanme, porque siempre me gusta decir quiénes están detrás de todo esto, ayudando a que se pueda generar estos espacios maravillosos del CIDICSEF, para agradecerle a la comisión directiva, que son la profesora Graciela Teba de Riva, el doctor Mario Eduardo Cohen, la licenciada María Cherro Dazar, el doctor Leonardo Abadi, la bibliotecaria Betty Dazar, la secretaria Diana Kipka, y también a Jimena Chervis Testa y a Martina Diz, que están siempre detrás para que podamos llevar adelante todo esto, que es una labor, creo yo, ya indispensable a esta altura del camino recorrido. A todos ustedes nuevamente gracias. Nos seguimos viendo 2023, un año más juntos, un año más compartiendo la cultura sefaradí, la cultura judía, acompañándonos desde todas partes del mundo. Es un gusto, es un placer, y vamos por más CIDICSEF en este 2023 y en esta comunidad hermosa que estamos armando. Será hasta la próxima. Muchas, pero muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches también para los que están del otro lado del continente. Será hasta la próxima. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Ilan. Gracias, embajador. Gracias, Iván. Gracias a todos. Un placer. Será hasta la próxima.